Bueno, buen día para todos. Bienvenidos a la conferencia Modos de Falla y su impacto en la confiabilidad y la gestión efectiva de activos, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN, con el apoyo del ingeniero Sebastián López. Bueno, quien nos acompaña el día de hoy y nos guiará en esta conferencia. Recuerden que en el chat pueden ir colocando sus dudas o comentarios para al final exponerlos con el ingeniero. Antes de dar paso a la charla, quiero invitarlos a disfrutar uno de los beneficios que tiene el ser afiliados en ASIEN, y es nuestra plataforma de búsqueda de empleo SIL, en donde diferentes empresas del sector de la ingeniería publican sus ofertas exclusivas para los ingenieros en la plataforma. Para mayor información la pueden consultar en el portal web www.acien.org en la sección Servicios al Ingeniero, botón Centro de Información Laboral. Bueno, en este momento quiero invitarlos a compartir el link de la conferencia que dejo en el chat con sus amigos y conocidos que deseen participar. Bueno, sin nada más que decir, delante, doctor Sebastián. Natalia, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos. Natalia, ¿me ayudas con algo? Y es que no he podido compartir pantalla. Listo, yo creo que ahora sí me va a dejar. Y me confirman si están viendo la Listo. presentación, porfa. Sí, ¿Se está ya viendo se ve. sin problema? Excelente, listo. Muy buenas tardes para todos, ingenieros. La conferencia de hoy tiene como título Modos de falla y su impacto, que es el punto donde nos vamos a centrar principalmente en la conferencia de hoy, en la confiabilidad y la gestión efectiva de los activos, tema que es bastante relevante para las empresas que nosotros tenemos en Colombia hoy en día, para el término de gestión de activos que también hace muy fuerte, hacemos un énfasis muy fuerte en ello, en todo lo que nosotros estamos trabajando. Y el tema de confiabilidad, que es un tema que nos ha venido doliendo en los últimos años en nuestro país en términos de mantenimiento. Listo. La presentación es un poco la presentación de mi hoja de vida. Ya algunos de pronto me conocen que he sido conferencista en diferentes ocasiones con ASIEN. Soy ingeniero mecánico de profesión, candidato a máster, candidato a maestría en ingeniería. El énfasis de la maestría, para que tengan un poco más de curiosidad de por qué elegimos el tema del día de hoy, es la detección de fallas incipientes, y llamamos incipientes a encontrar las fallas un poco más rápido que los métodos actuales por medio de inteligencia artificial o machine learning, para ser un poquito más específicos, que se encuentra dentro de la inteligencia artificial. Entonces ya ven de pronto por qué tanto este tema de modos de falla, de cómo impactan estas fallas dentro de nuestros equipos y muchos términos más relacionados con la confiabilidad. Soy certificado en gestión de mantenimiento y confiabilidad también por la Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos. Actualmente laboro como ingeniero de operaciones en Manton Line SAS, empresa en la cual nos dedicamos principalmente a la consultoría y ayudar a las empresas con su gestión efectiva de los activos, también relacionado con lo que estamos viendo el día de hoy. Profesor universitario y muchas otras cosas pues que vamos a ir conociendo a lo largo también de esta charla. Me suele gustar comenzar estas charlas cuando preguntándonos qué es lo que buscamos con estas conferencias, cuál es la intención de utilizar el tiempo de nosotros asistiendo a estas conferencias, preparándonos para poder aportar valor en nuestras empresas desde el mantenimiento, claro está. Entonces, me gustaría que ustedes empezaran a cuestionarse qué voy a sacar de esta conferencia, qué herramientas voy a obtener, qué va a ser útil
para mis equipos, qué va a ser útil para mi compañía, cómo voy a generar valor desde la misma. Entonces, intentemos, a lo largo de la conferencia se van a estar dando tips, tomar cada uno de ellos y cuáles pueden ser útiles o no para que nosotros los apliquemos, porque mucho más allá de conocerlos es aplicarlos en nuestra gestión de activos, en nuestros equipos. Vamos un poco con una primera definición, apenas empezando, apenas comenzando el rumbo. ¿Qué es la efectividad o por qué la charla se llama la gestión efectiva de los activos? Y esa efectividad la podemos relacionar mucho cuando nosotros hablamos de la diferencia entre eficiencia y eficacia. Esa efectividad está relacionada con la eficacia, en donde nosotros queremos obtener un logro, necesitamos buscar algo. Y la definición la tenemos como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera a partir de nuestras acciones. La eficiencia la podríamos tomar que está un poco más relacionada en la cantidad de materiales que nosotros utilizamos, cantidad de mano de obra, de tiempo, de equipos para obtener ese objetivo. Pero en este caso es la capacidad de lograr ese objetivo. Y nuevamente, está bien que nosotros con la conferencia utilicemos el tiempo y aprendamos conceptos, pero el aplicarlos en cada una de nuestras industrias es lo que ayuda a que nosotros podamos crecer y aportar valor desde el mantenimiento. Vamos un poco, antes de entrar en el tema, con una frase con la que suelo comenzar estas conferencias. Es una frase del ingeniero Santiago Sotillo Blanco, digámoslo con términos de hoy en día, un influencer para el área de mantenimiento a nivel Latinoamérica. Es un argentino, un ingeniero argentino que aporta bastante al mantenimiento y nos dice el RCM es una metodología de mantenimiento, mantenimiento centrado en confiabilidad, no es una moda, es un proyecto de vida. Eso está muy enfocado en que cuando nosotros tomamos una metodología de mantenimiento, en ocasiones se nos suele volver moda. Tomamos herramientas que nos dan estas metodologías y las aplicamos, pero lo hacemos por un breve periodo de tiempo mientras encontramos otra metodología que nos guste más y que podamos aplicar. Entonces hay empresas que suelen saltar de metodología en metodología y no quedarse con una y verla y proyectarla en el futuro, que es cuando empiezan realmente a producir valor. Pues nosotros esta frase no la tenemos que tener únicamente para una metodología de mantenimiento. La podemos extrapolar a todas las acciones que nosotros hacemos. Si nosotros, para el caso de la conferencia que nos trae el día de hoy, vamos a empezar a analizar los modos de falla, no lo tenemos que ver como una moda, algo pasajero, sino que lo tenemos que implantar en el ADN de nuestro sistema de gestión, de nuestro mantenimiento, de nuestro proceso de gestión de activos. Entonces es el momento de empezar a cuestionarnos qué podemos hacer por moda y qué de verdad nos sirve para implementar lo suficientemente adentro en la empresa como para que podamos generar valor. Entonces es una frase que se extrapola bastante en todos los procesos de mantenimiento y la solemos relacionar con bastantes cosas en esta conferencia. Otro elemento que me gustaría que tuviéramos en cuenta es, sin tiempo no hay análisis, sin análisis no hay acciones, sin acciones no hay mejora y sin mejora no hay tiempo. Y ese es el círculo vicioso. Es el círculo vicioso que nosotros tenemos en nuestras empresas y que no nos damos cuenta muchas veces de qué es lo que estamos haciendo. No tenemos tiempo para hacer análisis, muchas veces se contratan personas para que hagan análisis por un breve periodo de tiempo, pero no obtenemos los resultados que esperamos. Entonces volvemos nuevamente a caer en el círculo vicioso de que no tenemos tiempo para seguir haciendo análisis. La invitación es que por medio de elementos como los modos de falla, estas herramientas que utilizamos bastante, seamos capaces de empezar a tener el tiempo suficiente para poder hacer esos análisis y implementar ese proceso de mejora, que entren esos modos de falla en el proceso de mejora y los ingenieros en este país empiecen a tener tiempo para poder realizar esos análisis y continuar mejorando. Es en ese momento cuando se sale de ese círculo vicioso en donde empezamos a generar valor. Entonces, solemos ver el mantenimiento como un gasto en las empresas, siempre se ha visto como un gasto,
pero es el momento de nosotros ser capaz de extrapolarlo y decirlo, listo, el mantenimiento es un gasto que aporta valor, al igual que nosotros compramos materia prima como un objetivo necesario dentro de esa cadena de valor, el mantenimiento también lo puede hacer y es el momento en donde podemos romper ese círculo vicioso con esas herramientas y entrar. Esto, entonces, llegamos hasta este punto como introducción a la conferencia, en decirles por qué se realiza este tipo de conferencias y hacia dónde podemos llegar con la implementación de esto que nosotros vamos a aprender el día de hoy. Los modos de falla, entonces, ahora ya entrando un poco más fuerte en el tema que nos trae el día de hoy, están normalizados, estandarizados también. Es decir, hay una norma que en este caso es la SAE-J 1011, que es la norma del RCM, vuelve a jugar el RCM que hablábamos ahorita, ya tiene estandarizado cómo se debe estructurar, cómo debe ser este modo de falla. La norma no lo define como un evento único que causa una falla funcional. Entonces, nosotros en el RCM tenemos que ir respondiendo diferentes preguntas, preguntas que ya también están estandarizadas. Encontremos las funciones de un equipo, vayamos a sus fallas funcionales, que son 4 de esas fallas funcionales que nosotros debemos hallar, y establezca los modos de falla que me pueden causar esas fallas funcionales. Hay 2 elementos de estas 3 preguntas del RCM, el RCM son 7, acá solo acabo de mencionar 3, en donde ya se tiene una estructura, ya están estandarizados cómo deben escribirse los modos de falla y las funciones. Entonces es en este momento donde nosotros podemos empezar a darnos cuenta de qué utilidad que puedo sacar yo de esas normas, no necesariamente tomar toda la norma, vamos a aplicar toda la metodología del RCM, porque ya lo dijimos, es un concepto con el cual nosotros no lo debemos tomar como moda, sino como estilo de vida, pero tomemos esas herramientas que nos pueden ser útiles. Vamos a otros conceptos adicionales y los modos de falla también son el fenómeno responsable del evento o condición de la falla. Entonces, nuevamente, tengo una falla funcional, mi equipo se salió del rango de mi función establecida. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? También es un evento o causa raíz que puede ocurrir en un componente y provocar la falla funcional. Entonces son diferentes definiciones que nos van a llevar a lo mismo. Hay un término adicional en esta parte de la presentación en el centro en donde nos dice el modo de falla es oculto o evidente. Y eso es principalmente para la norma. Cuando nosotros estemos aplicando la metodología del RCM, tendremos que darnos cuenta si un operario, que es la persona que está en constante comunicación con el equipo, se puede dar cuenta del modo de falla. ¿Es evidente para el usuario lo que está pasando o no es evidente? Es oculto entonces. Entonces nos ayudará a tomar decisiones un poco más adelante cuando vayamos haciendo este proceso. Pero vayamos al punto que a mí me parece de lo más relevante dentro de los modos de falla. Y es que los modos de falla tienen una estructura gramatical y está estandarizada. Los modos de falla se definen como un objeto, que en este caso traemos un ejemplo, el cual es un tornillo, un adjetivo calificativo o un verbo en participio pasivo, en este caso suelto, tornillo suelto, y una causa raíz en la cual nosotros nos tenemos que preguntar por qué el tornillo está suelto. Podríamos definirlo por vibraciones, ejemplo. Listo. Entonces, esta es la estructura gramatical que tienen los modos de falla y que ahora en adelante nosotros aprovecharemos esa estructura para llevar a cabo análisis. Y empezamos entonces con ver un poquito de esos análisis que nosotros realizamos dentro de nuestro proceso de mantenimiento, dentro de nuestras compañías. Es difícil, es muy difícil que nos ha pasado bastante. De pronto solo nos ha pasado a nosotros, no son sus empresas el caso, pero nos ha pasado que nosotros vemos órdenes de trabajo de técnicos escritas sin ninguna estructura. Entonces empieza el día tal, pasó tal cosa, se dañó tal otra, hubo una avería en tal punto y listo. Nosotros tenemos un montón de texto que es difícil de nosotros encontrar patrones dentro del mismo. Nos pasa muchas veces que la palabra válvula, en donde nosotros definimos un objeto, tiene 7 maneras diferentes de escribirse, porque
tenemos algunos errores dentro de nuestra ortografía que no nos permite estandarizar este proceso. Entonces es difícil que si nosotros no tenemos un proceso estandarizado, seamos capaces de llegar a ese punto de análisis, empecemos a tener el tiempo para hacerlo y empecemos a obtener resultados. Entonces vamos a ir escalando. Tenemos dos comentarios acá. El primero está en la parte de arriba que nos dice, los modos de falla deben ser descritos con suficiente nivel de detalle para hacer posible la selección de una política de manejo de fallas apropiada, pero no tanto en detalle que se invierta demasiado tiempo en el proceso de análisis. Entonces veamos que la estructura gramatical nos permite eso. Yo tengo un objeto, yo no tengo que darle mucho énfasis en tengo que describir toda la taxonomía completa hasta el punto en donde está. No, eso es otra parte dentro de mi proceso de mantenimiento. Para el modo de falla yo me puedo centrar en tornillo. ¿Tornillo de qué máquina? Listo, pero solamente tornillo de esta máquina. Un adjetivo calificativo participio pasivo, suelto. No estamos complicando más el análisis. ¿Y el por qué? Ya lo habíamos dicho, por vibraciones. Estamos oscilando nuestros equipos o nuestros equipos están oscilando en una frecuencia natural de la máquina, al cual está haciendo que se suelten los tornillos. Pero no estamos entrando en un nivel de detalle muy alto que no me permita entender qué es lo que está pasando en mi proceso. La estructura gramatical de los modos de falla es bastante útil cuando nosotros estamos haciendo un proceso de análisis. Entonces la invitación es esta estructura gramatical, aplicarla dentro de nuestro proceso. Es la primera invitación y es uno de los primeros puntos en donde nosotros podemos hacer que nuestros procesos de mantenimiento sean más eficientes y obtengan los resultados que nosotros esperamos. Vamos al siguiente comentario que está en la parte de abajo y es no usar palabras como malo, dañado, averiado, en falla y muchas otras que se nos ocurren cuando nosotros estamos registrando lo que le está pasando a nuestros equipos. Y empiezan esas palabras a no ser útiles, porque yo sé qué actividad de mantenimiento tengo que realizar a un tornillo suelto, tengo que retorquear a X determinada cantidad de torque. Pero si a mí me dicen motor malo, pues no me están dando información que me sea útil para mi análisis. Me están diciendo que el motor está malo. Está bien, yo ya identifiqué que hay una falla, pero ¿qué es lo que está pasando? Tendré que invertir ese tiempo que ya vimos que es algo muy valioso dentro de nuestro proceso para ir a diagnosticar qué es lo que le está pasando al motor. Y posterior a ese diagnóstico, registrar el modo de falla como sí debe de ser y empezar a tomar decisiones. Y hay palabras que no reflejan eso. Motor poniendo el motor como objeto de ejemplo, motor dañado, motor averiado, motor en falla, pero ¿qué le está pasando? Hagamos énfasis al embobinado, a los rodamientos del motor, al eje, a cualquier cosa que no sea de mayor utilidad al momento de análisis. Entonces, los modos de falla aportan muchísimo a un proceso de mantenimiento y ya tenemos un estándar en el cual nosotros nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Pero además, estos modos de falla nosotros lo podemos definir en diferentes niveles. Entonces, yo puedo definir los modos de falla de un equipo, de un subsistema o de un componente, siendo estos términos relacionados con una taxonomía de un equipo. Entonces, yo puedo fijarme utilizando componente de ejemplo, rodamiento cascado por calentamiento de la pista o dentro de un subsistema eje desalineado por rodamiento cascado, vea que vamos subiendo y equipo, ya dentro del nivel de equipo, motor ruidoso por eje desalineado. Entonces, yo obtengo valor cuando soy capaz de bajar ese proceso a lo más pequeño. Entonces, dentro de un proceso de análisis, que será uno de los temas que miraremos un poco más adelante dentro de mi proceso, yo sé que los motores de mi planta, que puedo tener N 1000 motores dentro de mi planta, están fallando principalmente por rodamientos. ¿Y cómo me di cuenta? Porque al momento en que yo reviso mis históricos, mis órdenes de trabajo relacionadas tanto de mantenimiento preventivo para saber qué le he hecho o de mantenimiento correctivo, como nos invita a hacer ese análisis en los dos puntos. Otra metodología de mantenimiento que es el PMO, la optimización del mantenimiento preventivo, nos damos cuenta qué es lo que más falla dentro de mi proceso. Pero claro, yo me di cuenta haciendo un registro
de órdenes de trabajo por modos de falla. ¿Y a qué me puede ayudar posteriormente a esto? A yo decir, la cantidad de rodamientos relacionados a este tipo de motor o a este motor específico que yo tengo que tener en mi inventario es esta cantidad y darle donde es de verdad, no simplemente estar diciendo el fabricante me recomienda tener una pieza de todos los equipos que yo tengo de mi planta, no, vámonos al contexto operacional de nuestras empresas y démonos cuenta a partir de todo mi histórico de información que yo he recolectado o incluso a partir de una estrategia de mantenimiento planteada por una metodología como lo es el RCM, la cantidad de inventario que yo tengo que tener, que aunque el RCM no me dé ese inventario, yo ya tengo la manera de analizar, listo, estos son la cantidad de modos de falla que yo tengo debido a este componente específicamente, a un rodamiento, cuántos rodamientos tengo que tener relacionado al número de motores que hay dentro de mi empresa. Entonces ya impactamos un punto muy fuerte. Impactamos a partir de un componente todos los motores de mi empresa, porque ya sé o voy a disminuir el MTTR, el tiempo medio entre reparaciones de los motores que yo tengo a partir de que hice un análisis concienzudo, valga la pena aclarar, que ese análisis debe tener un nivel de detalle interesante para yo decir cómo puedo afectar entonces toda mi planta, todo mi proceso. Entonces, otra herramienta, otra invitación adicional es que los modos de falla no nos restringen a mirar solo a nivel de componente. A nosotros los modos de falla nos dice, defíname un objeto que puede estar en cualquier nivel taxonómico y a partir de ahí vayamos subiendo, vayamos mirando cómo es el trabajo que yo puedo hacer con esto. Entonces, se impacta, es el comentario que tenemos acá para esta diapositiva, se impacta desde lo más pequeño hasta lo más grande y a partir de ahí vamos trabajando. Hay otro tema que nos incumbe en la conferencia de hoy, principalmente también porque es el tema que nos duele en muchas empresas, y es ese concepto de confiabilidad. Porque nosotros entrábamos en la conferencia con los modos de falla que ya vimos que se derivan de una metodología que está estandarizada, que es el RCM. El RCM es mantenimiento centrado en confiabilidad. Listo. Todos nuestros términos empiezan a influir uno dentro de otros. Entonces, el concepto de confiabilidad de manera muy breve, porque ya es algo que venimos trabajando a nivel mundial, diría yo. En España muchas veces utilizan otra traducción del término reliability, que es fiabilidad, no utilizan el término de confiabilidad, sino de fiabilidad, pero nos referimos exactamente a lo mismo, que es la capacidad de un activo o proceso para realizar una función específica en un tiempo determinado. Entonces, esa es la definición de la confiabilidad. Vale también mencionar, vale la pena mencionar cuando estamos definiendo la confiabilidad, que es una probabilidad. Listo. Entonces, nosotros definimos una probabilidad. La probabilidad de que mi equipo realice una actividad específica en un tiempo específico es, vamos a decir un número cualquiera del 70%. Entonces, una confiabilidad del 70%, una manera también fácil de interpretarla es porque es el contrario de la probabilidad de falla. Entonces, si yo tengo que mi probabilidad de falla es del 30%, lo podemos entender un poco mejor. La probabilidad de que me falle mi equipo en una semana es del 30%, en 2 semanas del 50%, en 3 semanas del 70%, en un mes del 90%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me falle? La conozco, es lo mismo con la confiabilidad, que disminuye en torno transcurre el tiempo futuro. Entonces, yo hoy puedo tener una confiabilidad del 70, pero mañana es menor, 68, por ejemplo. Todo se calcula, ya vamos a la parte derecha de esta diapositiva, que es donde lo calculamos, pero empezamos a darnos cuenta cuál es el estado actual de mis equipos. Esto, la confiabilidad es útil de muchas maneras. Un ejemplo que les suelo poner a los estudiantes cuando estamos trabajando confiabilidad o cuando empezamos a mencionar inicialmente los términos de confiabilidad, que son personas que no están familiarizadas como tal con el proceso de mantenimiento, apenas están teniendo sus primeros contactos, es que cuando desde el área de mantenimiento le decimos al área de producción, necesito que usted me entregue un equipo durante, digamos, 4 horas, 8 horas, 2 horas, suele decir producción, no, ¿cómo le voy a entregar ese equipo a mantenimiento si ese equipo dependen
X cantidad de mis procesos. Yo no puedo entregarle a ese equipo. Yo tengo que cumplir la demanda que me está dando que me están dando desde gerencia, yo tengo que seguir produciendo, yo no puedo parar ese equipo. Listo, vamos entonces producción a ver. Si yo no le hago mantenimiento hoy a ese equipo, sino que se lo hago en una semana, la probabilidad de que le falle ese equipo es del 30%. Usted acepta eso, si no hay ningún problema, se acepta, se continúa trabajando, el acuerdo de nivel de servicio que hay entre producción y mantenimiento lo permite. Pero si yo le digo, si usted no me suelta ese equipo, la probabilidad de que le falle es del 90% y mi MTTR, mi tiempo medio, mi tiempo hasta la reparación, perdón, es de 5 horas, pues es mucho mayor. Entonces, ¿cómo no me va a soltar el equipo si en caso de que no me lo suelte es altamente probable de que falle y se tarde mucho más en restaurarlo a su estado inicial y posteriormente igual le tengo que hacer mantenimiento? Entonces ahí es donde entra ese concepto de confiabilidad a decir, bueno, yo puedo trabajar con esa confiabilidad o no. Los aviones que tienen confiabilidades de 99 puntos y varios 9 después para decir, claro, las personas se suben en los aviones porque son equipos altamente confiables. Digamos, ¿qué va a pasar? Venga, soltemos el equipo que de verdad estamos trabajando ambos, producción y mantenimiento, por un mismo objetivo. Por otra parte, digamos que el concepto de confiabilidad no está únicamente asociado con esa probabilidad, sino que también nosotros tenemos que hacer un análisis estadístico de cómo yo lo puedo calcular, cómo yo hago para calcular esa probabilidad. Y en pantalla ustedes tienen diferentes distribuciones de probabilidad. Yo para determinar cómo debo hacer el cálculo de la confiabilidad, necesito saber cuál es la distribución de probabilidad de mis equipos. ¿Qué distribución de probabilidad está siguiendo mis fallas? ¿A qué se asemeja más? A una distribución normal como la que tenemos en amarillo, que es una distribución, una campana gaussiana que ya todos conocemos, o la que está, por ejemplo, en negro, que es una exponencial. Entonces, normalmente nos suele ocurrir que nosotros conocemos una fórmula de confiabilidad que es Euler a la menos lambda t, siendo lambda la tasa de fallas y t el tiempo al cual yo quiero proyectar mi confiabilidad, pero no nos tomamos el tiempo de hacer de verdad un análisis concienzudo de cuál es la densidad de la probabilidad, de qué curva o qué ajuste tienen mis datos. Entonces, nuevamente, la invitación acá es, hagamos el cálculo concienzudo de la confiabilidad, de sepamos qué es lo que está pasando con mi proceso y ahí sí vayámonos a calcular. Es diferente el valor, puede ser útil de tener la confiabilidad por medio de la exponencial, que es la más conocida y realmente es la más sencilla de calcular, pero varía con respecto al resultado final si yo lo calculo por un Weibull, que puede ser un ejemplo de la densidad de probabilidad que más se adapte a mis datos. Listo. Entonces, esto se calcula, se hace por medio de pruebas de bondad de ajuste, un poco de valor P, un término que utilizamos mucho en estadística, pero la invitación es hacerlo. Ya después de que yo digo, listo, la confiabilidad de mis equipos son tantos, pero es que hay diferentes tipos de confiabilidad dentro de mi empresa. Hay confiabilidad humana, hay confiabilidad inherente o intrínseca de mis equipos que se deben al diseño. Hay diferentes maneras de gestionar la confiabilidad. Venga, ¿yo dónde me centro en lo que yo estoy haciendo? Pues volvamos a aterrizar el proceso a la conferencia que nosotros tenemos hoy. Los modos de falla dentro de todas esas confiabilidades, ¿dónde los podemos extraer? Pues nosotros nos centramos en una parte que vemos en este caso en esta diapositiva a la izquierda, que es la confiabilidad en el contexto. Confiabilidad que los equipos están funcionando, están llevando a cabo un proceso para mi contexto operacional y yo determino en qué punto están esos equipos. Yo con esa confiabilidad, dependiendo de mi contexto, vamos a utilizar acá de pronto para rayar un poco, acá esa confiabilidad dependiendo de mi contexto, yo puedo relacionarla con cómo mover esa confiabilidad, cómo yo obtengo, si estoy en un punto de confiabilidad que yo no deseo y necesito subirla, necesito mejorarla, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer análisis de causa raíz. Análisis de causa raíz, RCA, diferentes cosas que nosotros estamos viendo
y regáleme un segundito que no se ve, diferentes cosas que nosotros estamos haciendo para decir, listo, la confiabilidad de mi proceso, cuál debe ser, en dónde está, a dónde la quiero llevar. Si yo hago análisis de causa raíz, yo encuentro la causa raíz, que es lo que le está doliendo a mi equipo, llegando lo más adentro posible, dentro de esas diferentes capas de causalidad, yo encuentro la raíz y digo, listo, si yo ataco este elemento, yo soy capaz de mejorar mi confiabilidad tanto. Y por medio de métodos de análisis cualitativo, métodos de análisis cuantitativo o métodos estadísticos también, yo puedo decir, este es el estado en donde estoy parado, este es el punto al que yo quiero llegar. Porque si yo no sé para dónde voy, hay una frase del ingeniero Juan Carlos Orrego, cualquier bus me sirve. ¿Y a qué se refiere el ingeniero con eso? En que yo tengo que identificar el punto donde yo estoy para saber hacia dónde quiero ir. Y tengo que determinar este punto donde yo quiero ir para definitivamente decir, este es el camino que yo tengo que recorrer. Si yo no cumplo con esas características, difícilmente voy a lograr los objetivos que yo necesito. Entonces, este es el punto donde nosotros vamos a analizar estos modos de falla, esta confiabilidad en el contexto relacionado. Análisis de causa raíz lo podríamos hacer para determinar las causas de mis modos de falla, esa parte de la derecha de mi modo de falla que era el por qué, y también relacionado con esos métodos estadísticos que me permiten determinar, la confiabilidad que yo necesito es esta, qué camino tengo que trazar, qué camino tengo que realizar para ello. Y acá hay una invitación, ingenieros, una invitación muy importante dentro de este punto. Y es que la confiabilidad no en todos los procesos tiene que ser 99 puntos y varios nueves en ese número. Hay procesos que lo requieren, la aeronáutica lo requiere. Muchas veces las petroleras que tenemos dentro de nuestro país dicen, no, yo necesito confiabilidades así, porque si no las tengo, voy a tener X cantidad de diferidos que nos representa X cantidad de dinero, que suele ser fuerte. El valor del petróleo está rondando los $80 si no estoy mal. Entonces empecemos a multiplicar confiabilidades bajas, tengo diferidos, es decir, dejo de sacar ese petróleo y empiezo a tener costos bastante elevados en mi proceso. Pero no todos los equipos, no todos mis sistemas, no todas mis empresas necesitan confiabilidades tan altas. Nosotros podríamos trabajar sistemas de bombeo con confiabilidades del 80% y veamos que es un número que también suena interesante, el 80%. La probabilidad de que me fallen mis equipos es del 20%. Yo duermo tranquilo teniendo un 20% de probabilidad de falla. Ahora, hay procesos en donde en mantenimiento están corriendo de arriba para abajo en todo momento, esperando un fin de semana a que llamen de la empresa a ver qué fue lo que falló, porque tenemos probabilidades de falla muy altas, es decir, confiabilidades muy bajas y los equipos están fallando en todo momento, pero no tiene que ser ese 99. ¿Por qué? Porque alcanzar ese 99% cuesta y cuesta bastante. Nosotros podríamos estar pensando en que para alcanzar esos números tendríamos que tener equipos redundantes, como muchas veces los hacían los aviones, que tenían más motores de los que necesitaban. Equipos redundantes que me ayudan a decir, falló un equipo, tengo uno de repuesto para el momento en que se falle, entra el otro, sistemas que nosotros en confiabilidad lo llamamos en paralelo, para decir, listo, este falló, pero yo todavía puedo seguir pasando por el otro y seguir con mi proceso y no se me para lo que yo estoy haciendo, no se para mi proceso. Entonces, es costoso. Que yo decir, voy a tener dos máquinas iguales que me hagan el mismo proceso, pues es realmente costoso. Entonces, otro tip que damos durante esta conferencia. Listo, nosotros queremos hacer la gestión efectiva de activos, teniendo esa efectiva como la consecución de los logros o las metas, pues planteémonos que yo tengo un presupuesto que tengo que ejecutar, presupuesto que tengo que tener en cuenta para llevar a cabo mi proceso. Si yo me salgo de ese presupuesto diciendo, no, toda mi planta necesita elementos redundantes, pues tengo que tener cuidado con las decisiones que tomo, con lo que yo estoy haciendo en mi proceso de mantenimiento, porque estoy tomando decisiones que no necesariamente son las mejores y nuevamente está haciendo mantenimiento un gasto, no aportando valor a la empresa.
Siguiendo entonces con la conferencia, vámonos un poco hacia el contexto operacional y hacia las órdenes de trabajo. Nosotros, para empezar a tomar decisiones, para saber cómo aportar valor, tenemos que saber dónde estamos. Y ese dónde estamos depende de muchos aspectos. Depende de la seguridad, las normas y las leyes que están dentro de mi planta, el contexto operacional de dos plantas que pueden producir el mismo insumo, que pueden producir lo mismo. No son iguales los contextos si una se encuentra inclusive en el mismo país. Pongamos el ejemplo de Colombia. Si una planta se encuentra en Cartagena y una planta se encuentra en Pasto, nosotros tenemos condiciones ambientales muy diferentes. Tenemos, aunque las normas son las mismas, por ejemplo, la materia prima, la distribución a nivel nacional es diferente para Cartagena que para Pasto, es diferente para Bogotá que para Arauca, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a cuáles son mis condiciones de trabajo. Yo no puedo salirme de mi contexto operacional y empezar a tomar decisiones que no tengan relevancia con el contexto, porque es desconocer el lugar en donde yo estoy parado. Y son muchos los elementos, son muchas las características que debe tener un contexto operacional bien planteado. La capacitación de mis personas, qué alarmas e indicadores estoy siguiendo, factores ambientales que nos pesan un montón. Por ejemplo, esa transición que está haciendo Medellín, que es el lugar donde me encuentro, hacia ser una ciudad un poco más de servicios. Entonces, las grandes empresas que antes estaban ubicadas en el área metropolitana ya han ido saliendo un poco hacia el oriente antioqueño, algunas hacia el sur. Entonces, no puedo desconocer cuál es mi contexto. Esa es una invitación para todas las personas que están acá relacionadas con mantenimiento. Conozca su contexto operacional, defina su contexto operacional y a partir de ahí tome decisiones, porque es realmente difícil yo tratar de llegar a la consecución de un objetivo, a esa gestión efectiva de los activos, si yo no conozco dónde estoy. Entonces, conozcamos qué es lo que está pasando. Y dentro de ese conocerme, también tengo que yo estoy produciendo información. Todo momento, las características de los mantenimientos que estamos haciendo deben generar información para mi proceso y yo poder tomar decisiones. Acá a la derecha hay un pequeño ejemplo de órdenes de trabajo extraídas de una empresa real en donde nosotros evaluando el histórico nos dábamos cuenta de qué era lo que estaba pasando. Nosotros en cuanto a órdenes de trabajo podemos tener órdenes de trabajo preventivas, órdenes de trabajo correctivas y todas esas van a ser útiles para que nosotros empecemos a tomar decisiones. Cuando yo ejecuto un mantenimiento preventivo, este también tiene relacionado modos de falla, porque cuando yo ejecuto mantenimiento preventivo, yo estoy evitando que un modo de falla se produzca dentro de mi proceso. ¿Qué modo de falla? Los que estén asociados dependiendo del mantenimiento preventivo que yo esté realizando. Y también órdenes de mantenimiento correctivo. ¿Qué pasa o cuál es el ejemplo que les quiero mostrar acá? Que estos textos, estas órdenes de trabajo son escritas directamente por los técnicos, por los operarios en algunas ocasiones y no tienen ningún estándar. Nosotros tenemos, se apaga la máquina, arreglo de cadena, cambio de relés de 24 voltios, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál es el modo de falla asociado a esto? La invitación entonces es, no hagamos un registro solo por registrar, no registremos información porque todo el mundo registra información, porque la norma X nos dice, yo me quiero certificar en algún sistema de gestión integral y digo, bueno, necesito definitivamente tener toda esta información registrada. No, hagamos las cosas que sean de utilidad nuevamente. Hagamos análisis para que tengamos tiempo posteriormente. Y estas órdenes de trabajo no tienen ningún tipo de estandarización. Sí tienen números que yo los puedo identificar dentro de un CMMS, dentro de un ERP, como lo puede ser SAP. Tienen un texto que fue la persona que lo escribió, tienen fecha, podemos hacer análisis históricos, el tipo de mantenimiento, la ubicación, a qué planta corresponde, pero siguen siendo pobres para yo poder hacer un análisis completo.
Y estamos en un momento, ya llamémoslo momento histórico, en donde ya la información nosotros podemos analizarla de muchas maneras. Nosotros tenemos Big Data, por ejemplo, el término de Big Data, Industria 4.0, en donde nosotros estamos produciendo constantemente información. Por eso incluso el posgrado de encontrar fallas incipientes a partir de análisis de datos, entonces que nosotros seamos capaces de tomar decisiones. ¿Cómo podemos mejorar entonces estas órdenes de trabajo que tenemos en pantalla? Por medio de los modos de falla. Y entramos entonces a ver de todos esos modos de falla que nosotros podemos empezar a redactar, a estandarizar con su estructura. Y vemos que podríamos haber sacado cadena bloqueada por lubricación insuficiente. Yo ya sé qué es lo que está pasando dentro de mi proceso. Yo ya sé que pueden haber una o varias cadenas con problemas similares y que mi plan de lubricación necesita una optimización, necesita cambios, que esa optimización no necesariamente tiene que ser hacerlo con frecuencias mayores o hacer menor cantidad de bombeos de cualquier elemento de lubricación que yo esté utilizando, de grasa, por ejemplo, sino que va a ser el que yo necesite en la cantidad que yo necesite. Pero lo estoy haciendo, estoy tomando esa decisión a partir de datos. Y muchas veces cuando nosotros tenemos esos datos, no tenemos la capacidad de analizarlos porque están sin esta estandarización. Si yo soy capaz de decir, listo, todas las bujías se escriben de esta manera, se van a escribir en el modo de falla en la primera columna, la segunda columna va a ir asociada con la siguiente parte, que es ese adjetivo calificativo o verbo en participio pasivo, y la causa raíz, yo soy capaz de enfocar hacia dónde quiero analizar. ¿Y dónde se vuelve útil? Muy útil estos modos de falla. Cuando en procesos reales nosotros analizamos no una, no dos, no 100 órdenes de trabajo, sino que nos han tocado plantas o hemos tenido contacto con empresas que la cantidad de datos que nosotros analizamos está alrededor de los 70, 80 mil datos, 70 u 80 mil órdenes de trabajo. Claro, empresas con trayectoria de muchísimos años, empresas que incluso están buscando ya utilizar metodologías como la optimización del mantenimiento preventivo para tomar decisiones. Pero ¿cómo hacemos entonces cuando nosotros tenemos datos registrados como los que veíamos anteriormente y tenemos 70 mil? Pues muchas veces es utilizar una persona, un ingeniero, que se ponga a procesar 70 mil órdenes de trabajo. Y acá una confesión es que yo he sido el ingeniero que debe procesar manualmente esas 70 mil órdenes de trabajo. Volviendo a las que, modos de falla, buscando la estructura de esos modos de falla y diciendo, listo, cuando yo tengo esos modos de falla estandarizados, ahora sí, veamos qué pasó, ahora sí hagamos ingeniería de mantenimiento, ahora sí tomemos decisiones, ahora sí hagamos análisis estadístico. Pero hubo semanas de trabajo solo dedicadas a yo tener que estar organizando la data para que sea data útil. Ese sigue siendo ese pedazo en modo historia de que nos hemos encontrado empresas en donde una válvula se escribe de 7 maneras diferentes y no ha sido una sola, han sido varias. Claro, no estaba la estandarización del proceso, ni siquiera se tenían definidos qué eran los modos de falla, entonces no estaban marchando hacia el mismo lado, digamos, las personas que estaban haciendo análisis junto con los operarios o los técnicos que registraban las fallas. Entonces, empecemos a utilizar esta estandarización para decir, yo tengo un histórico de datos, ¿de qué me sirve? ¿Cómo lo analizo? Yo estuve en una conferencia donde me dijeron que una de las maneras que yo tengo para analizarlo era por medio de los modos de falla. ¿Y qué métodos de análisis para que empecemos a centrarnos nos pueden servir? Pues hay muchísimos. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, un pareto que es la relación entre, está mucho más relacionado hacia el álgebra lineal, en donde nosotros tenemos diferentes sistemas matriciales, de ecuaciones matriciales, en donde yo tengo que encontrar un óptimo para mis equipos. Veámoslo de una manera un poco más simple. Yo tengo que pocos equipos dentro de mi proceso, que es lo que nos solemos encontrar con el Pareto, me generan mucha parte de mis fallas. Entonces, pocos equipos generando muchas fallas. Ahora, ¿yo cómo identifico cuáles son?
Pues por medio de un análisis de Pareto, haciendo un porcentaje acumulado de cada una de esas fallas y decir, listo, estos 3 equipos de mis 20, 30, 40 equipos, que normalmente en nuestras plantas solemos encontrarnos 1000, 2000, 3000 activos, pues cuáles son esos 50, 100 activos, 100 máquinas, 100 equipos que nos representan nuestra mayor cantidad de falla. Y centremos mis esfuerzos en esos equipos. Ahora, visto nuevamente desde los modos de falla, que acá es donde empezamos a ver su utilidad, su aporte, cómo vamos a generar valor desde mantenimiento. Si yo tengo un registro de modos de falla, imaginémonos hacer un Pareto de saber cuál es el componente de toda mi planta que más fallas tiene relacionada. Y vamos a dar un ejemplo. Nos encontramos que son los rodamientos, diferentes rodamientos de diferentes tipos, de bolas, de cilindros, de cualquier tipo de rodamiento que nosotros tengamos, pero son los rodamientos. Entonces yo sé que si los rodamientos es lo que más le duele a mis equipos, pues bueno, voy a aumentar el inventario, voy a coger y voy a capacitar a mis técnicos en esos rodamientos, voy a empezar a hacer mantenimiento basado en condición, conectando acelerómetros a mis equipos para detectar cuándo está crecido ese nivel en el análisis de Fourier después de pasar por la transforma de Fourier, y ahí están esos rodamientos, pero estoy haciendo algo directamente a un solo componente dentro de 5000 activos. Eso aportó valor bastante. Entonces, el análisis de Pareto, cuando yo tengo un proceso estandarizado, unos modos de falla estandarizados, es cuando empieza a aportar valor. U otro, vamos a ver cuál es el adjetivo calificativo, participio pasivo, que más está afectando a mi proceso. ¿Y cuál puede ser suelto, puede ser quemado, y yo empiezo a darme cuenta de manera específica dónde centrar mis esfuerzos de mantenimiento. Entonces, el análisis de Pareto, después de tener unos modos de falla estandarizado, es lo suficientemente útil como para decir, estoy haciendo análisis de datos de mis 5000 activos, de mis 70.000 órdenes de trabajo, y la decisión que tengo que tomar es que tengo que centrar mi mantenimiento en estos objetos o en estos adjetivos calificativos, y empecemos a trabajar desde ahí. Otro análisis que se puede empezar a evidenciar con estos modos de falla, nuevamente, cuando ya se tienen estandarizados, puede ser una información global por columnas apiladas. Y yo ver, listo, para una planta, los objetos que más me duelen son los que son capaces de representarse acá, acá y acá. Y yo sé que ya no va a ser uno, sino que van a ser varios. Pero dentro de mi proceso global eso se repite, o solamente dentro de una planta o dentro de un sistema de mis activos eso se repite. Pues veámoslo de manera global, veámoslo en un proceso, veámoslo en un equipo, y empiezo a ser capaz de hacer análisis de qué es lo que está pasando. Esas columnas apiladas que nosotros vemos en diferentes colores corresponden a diferentes objetos en diferentes plantas. Entonces yo sé que hay un objeto o dos objetos que están doliéndole mucho a todo mi proceso general dentro de mis plantas, y tomo decisiones. ¿Qué decisiones tengo que tomar? Mayor inventario, mayor capacitación a los técnicos, en fin. Hay muchas maneras en que nosotros podemos controlar eso, pero si yo no lo detecto, no tengo manera de controlarlo. Por último, dando como un resumen a todo lo que hemos visto, a todo lo que hemos hablado de los modos de falla, es cómo yo impacto o cómo yo de verdad genero valor dentro de mi gestión de activos a partir de los modos de falla. Entonces, el primero es con el análisis. Si yo hago análisis con el mayor nivel de especificidad que me lo permiten los modos de falla, soy capaz de establecer cuál es el foco, dónde me voy a centrar en mi estrategia de mantenimiento. Otro punto es que utilizando las órdenes de trabajo, todos esos históricos que nosotros estamos generando diariamente y que registramos, así sea por medio de Excel o mucho mejor aún si es por medio de un CMMS, un ERP, que con esas órdenes de trabajo es posible adaptarse al contexto operacional actual y optimizar el rendimiento futuro de los activos, siendo capaz de analizar esos históricos. Pero si yo tengo órdenes de trabajo que no están absolutamente nada relacionadas una con la otra, y que yo no tengo manera de extraer información, correlaciones, hacer clúster, que son otros métodos de análisis un poco estadístico, un poco más avanzado, yo no tengo cómo tomar una decisión y yo no sé para dónde voy. Entonces no sé dónde estoy y no tengo a dónde llegar.
Otro punto para dar mayor impacto es que con el registro de la información de manera estandarizada, modos de falla, aumenta la eficiencia de los análisis utilizando modos de falla como herramienta de registro de información. Invitación, no registre por registrar, no registre porque es que está de moda utilizar información y yo estar registrando en todo momento, sino que hágalo con un objetivo real. Y con todo lo anterior se optimiza el tiempo de su activo humano. Nosotros estamos hablando de que hay diferentes confiabilidades, entre ellas la confiabilidad humana que infiere dentro de mi proceso. Pues hay diferentes tipos de activos, entre ellos el activo humano, activo bastante importante dentro de mi proceso, que yo necesito optimizar lo mejor posible. ¿Cómo lo puedo hacer? Optimizando su tiempo por medio de las decisiones y los análisis tomados con los modos de falla. Eso era lo que tenía para presentarles en la conferencia del día de hoy. Aprovechemos este espacio. No sé si de pronto tienen alguna pregunta. Natalia, de pronto me ayudas con el chat para saber si se tienen preguntas, si se tiene algo relevante por acá. Listo, perfecto. Por el momento, bueno, sí, hay un ingeniero, Rafael, Sí. entonces le voy a habilitar el audio para que nos cuente su inquietud, su comentario. Listo, Hola, ingeniero buenas Rafael. tardes. Gracias, muy Ingeniero, amable. buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Una pregunta. Yo trabajo, estoy ahorita a cargo en el proceso de activos en una empresa de energía, Sí. eh, pero cuando hago el análisis de modos de falla, de los eventos que se hacen en niveles 4 o 3, hablamos de niveles de tensión. Tengo un inconveniente y es que hay una falla que reportan con un código y que es desconocida, porque pues obviamente no se puede determinar en su momento qué fue lo que lo ocasionó. El inconveniente es que esa falla me está generando eh, un 69% del total de las fallas. Y sí he tenido un inconveniente porque pues cuando yo quiero realizar un análisis de confiabilidad sobre eso, pues esa falla no la determino. Entonces, ¿cómo podríamos manejarlo? No sé si y yo he optado de pronto por sacar ese, 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 esa falla desconocida y trabajar con las otras, pero como le digo, es muy representativa porque estamos hablando del casi el 70% de las fallas que se me está presentando en un periodo de tiempo. Ingeniero, excelente pregunta. Y de hecho, hace un año y medio, 2 años aproximadamente, no es muy lejano, nos pasaba una situación similar en líneas de media tensión en una empresa petrolera. Entonces, teníamos muchísimas fallas en donde no encontrábamos hacia dónde estaba pasando, qué era lo que estaba pasando dentro del sistema. Y claro, estamos hablando de líneas de varios kilómetros en donde nosotros nos teníamos que desplazar después de que ocurrió una falla y no teníamos como las cosas en el momento instantáneo en donde ocurre, como si puede pasar en una planta de producción, por ejemplo. Voy a retroceder un poquito acá y le voy a contar que nosotros la manera en que logramos empezar a determinar las fallas fue haciendo de manera muy consciente y utilizando las herramientas más fuertes posibles de análisis de causa raíz. Entonces, traigo esta parte de acá porque nosotros con ese análisis de causa raíz fue la única manera, o sea, se tenía que determinar cuál era la causa raíz, que incluso el modo de falla me lo pide, para poder ver qué es lo que está pasando dentro de mi proceso y a partir de ahí tomar decisiones. Como historia, la causa raíz más frecuente dentro de las fallas de allá, de esta petrolera en donde estábamos trabajando, era avifauna. La derivación de la avifauna, la cantidad, el porcentaje de fallas por avifauna era mayor al 80%, estaba como entre el 81 y 82%. Entonces se toman decisiones a partir de eso. Se tomó la decisión de que todas las líneas ya iban a tener una separación mayor, entonces se utilizaban un sistema diferente de separación entre las diferentes líneas para poder disminuir esa causa raíz. Pero nuevamente, se tuvo que hacer un estudio que fue bastante difícil, concienzudo y de bastantes meses, en donde yo tenía que encontrar
cuál era la causa raíz de mi proceso. O sea, definitivamente se tenía que definir a partir de esa causa raíz modos de falla. ¿Qué se encontró? Como le cuento en ese caso, avifauna. Pero hay herramientas de causa raíz lo suficientemente fuertes como para yo ser capaz de bajar y definir qué es lo que está pasando, ingeniero. Esa es como la recomendación. Listo, no sé, Natalia, si hay alguna otra pregunta. Yo creo que podemos dejar espacio para una pregunta más, porque ya casi se nos cumple el tiempo de la conferencia. Listo, ingeniero. El ingeniero Juan tiene una inquietud, entonces voy a habilitar el micrófono para que nos cuente su inquietud. Listo. Buenas tardes, Ingeniero, buenas tardes. ingeniero Sebastián, buenas tardes. Muy interesante tu conferencia. Muchas Eh, gracias, ingeniero. bueno, yo tengo dos inquietudes o comentarios sobre el tema del análisis de fallas, porque hay, uno es lo que tú hablabas con mucha insistencia y es la conformación de la información. Sí, Yo después de pandemia o durante pandemia hice algunas asesorías en empresas que quedaron paradas. Y llegar a este análisis de causa raíz era muy difícil porque no había taxonomía y no había, como tú dices, una estructura para poder establecer cuál podría ser la causa o el síntoma de la falla. Entonces eso es un aspecto del que adolecemos mucho en Colombia, y prácticamente la solución fue volver a hacer como una historia de los... empezar nuevamente el registro a partir de ese momento. Sí, porque realmente inclusive la gente que estaba trabajando ahí la sacaron por el problema de salarios y ese tipo de cosas. Las empresas paradas no producían. Sí, Entonces, ingeniero. eso se perdió. Pero por otro lado, yendo un poquito más hacia la punta del otro lado, en algunas empresas que he asesorado en el sector petrolero, por ejemplo, hay cosas que, por ejemplo, no están metidas dentro de las causas raíces probables, ¿no? El tema, por ejemplo, de los animales y el aspecto ambiental en los activos es una parte que no se ha tomado muy en cuenta. Yo he visto, por ejemplo, activos que los coge la hierba, el pasto y los tapa. Y causa una serie de problemas. Inclusive en las válvulas, en algunas válvulas no se pueden mover porque están tomadas por la vegetación. O la otra causa son los animales, ¿no? Hay colonias de abejas, avispas en sitios que incluso no podemos verlos sino cuando de pronto hacemos un vuelo con dron y podemos determinar eso, que esa es la causa, ¿no? Porque no se sabe o no se puede acceder, que es la otra cosa. Entonces, esas nuevas cosas, porque muchas veces en los sistemas no se registra con ningún código ese tipo de fallas, porque uno no le puede atribuir a qué se debe porque no conoce. Y muchas de esas fallas desconocidas, ocultas, son las que producen un buen porcentaje de las fallas. Entonces, diría yo que esa última recomendación que tú hiciste al anterior participante es, yo creo que el camino a seguir. Pero además de eso, hay que implementar cosas que queden concatenadas, porque muchas veces se hacen las inspecciones, se hacen los reportes, pero no se mete eso a los sistemas. Y vuelve y ocurre la falla y quedamos como al principio. Y es casi la misma historia de la persona que sacan de la empresa que tenía la historia, pero que no la dejó registrada o no quedó en el sistema, no se apropió de conocimiento. Entonces yo quisiera tu recomendación al respecto sobre ese específico tema. Gracias. Ingeniero, a usted muchas gracias por el aporte. Yo creo que va a ir en dos puntos la recomendación o la respuesta pues a esto. Y va el primero en que muchas veces nos encontramos con empresas en donde no se llevan históricos, no tenemos la información previa de qué fue lo que ha pasado. Entonces, la invitación para esos puntos es, si no tienen sistema de registro, utilicemos los modos de falla para iniciar ese proceso de registro. O sea, es el punto de partida para yo decir, inicio registrando todo con modos de falla y determino qué es lo que está pasando, ¿cierto? Voy a tener
voy a empezar a construir una base de datos, pero una base de datos estandarizada en donde yo soy capaz de tomar decisiones a posterior. Lo otro es que nos encontramos en un país en donde la avifauna, pues los recursos naturales que tenemos, somos el segundo país más biodiverso del mundo, presenta ciertas condiciones que nosotros nos tenemos que adaptar. ¿A qué me refiero con todo esto? En que petroleras y muchas otras industrias tienen un contexto operacional específico. Contexto operacional que deben conocerse para partir de ahí empezar a tomar decisiones. Y como están estos casos, seguramente en muchas otras empresas se tendrán otros casos diferentes en donde no esté documentado qué es lo que puede estar pasando. Entonces, son condiciones con las que nosotros tendremos que lidiar. Nuevamente, conozcámonos, utilicemos ese contexto operacional, sepamos dónde estamos, consultemos un poco el tema de pronto de la industria petrolera, ayuda en que tenemos históricos de otras empresas, por ejemplo, Oreda, en donde nosotros podemos entrar a consultar qué es lo que está pasando y estandarizar un poco mejor nuestros procesos. Incluso nuestros modos de falla a partir de Oreda es algo que también se podría hacer. Entonces, la recomendación nuevamente es conozcamos nuestro contexto operacional y veamos hacia dónde podemos marchar. También pensar en que los sistemas de gestión ayudan mucho en estos procesos con la gestión de la información. Entonces, los mismos sistemas de gestión nos dan herramientas que nos ayudan en esa gestión de la información y nosotros poder avanzar hacia tomar decisiones. Pero para la recomendación principal es, si no se tiene registro, hagámoslo de manera estandarizada que nos ayudará posteriormente a nosotros tomar decisiones. Esas son como las recomendaciones en general para las preguntas. Por acá les dejo entonces, en caso de que necesiten alguna información adicional o tengan alguna pregunta adicional, un correo y un celular. Me confirma Natalia, pero sí es verdad, pero creo que estas conferencias cuando se graban se suelen subir posteriormente a YouTube por si alguna persona tiene alguna consulta. También la presentación queda en manos de Acien en caso de que se necesite cualquier cosa. Y les agradezco mucho, ingenieros, por su tiempo y espero les haya quedado algo de esta conferencia. Listo, perfecto. Bueno, sí, como lo mencionó el ingeniero, sí, las conferencias quedan grabadas y pues se suben a la página de YouTube. Bueno, al no haber más inquietudes, le agradecemos al ingeniero Sebastián por su valioso tiempo y por toda la información. Bueno, nos gusta, bueno, él ya pues nos mencionó pues que nos compartía pues el material expuesto. Entonces, bueno, a todos los participantes les agradecemos por su asistencia y a sus correos les llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy en esta conferencia. Bueno, por último, quiero invitarlos al club de conversación en inglés que se va a realizar el día 20 y recordarles, bueno, también que en Acien tenemos un nuevo servicio. Un momento, por favor. Un nuevo servicio de coworking para todos los ingenieros afiliados, donde pueden desarrollar diferentes actividades laborales y de negocio. Bueno, gracias nuevamente al ingeniero Sebastián. Esperamos próximamente volver a contar con su compañía y de esta manera damos por finalizada la sesión y para todos un feliz resto de día.